Bueno, pues bienvenidos, buenas tardes a todos. Hoy tenemos un tema poco sexy, pero que nos suele doler el bolsillo cuando toca hablar de él, que son los impuestos. Y los impuestos en el e-commerce este año se han revolucionado bastante con el cambio de la normativa del IVA y ahora hay ciertos cambios que los comercios nos preguntan cada vez más y cada vez tienen desconocimiento, dudas y les genera bastante ansiedad. A mí particularmente me genera bastante ansiedad cada año la declaración de la renta, así que no me quiero imaginar un comercio. Mi nombre es Manuel Mesa, soy del Departamento de Desarrollo de Negocios de MultiSafePay y durante esta tarde voy a ser el moderador en esta mesa y voy a ir conduciendo un poco la reunión. Con nosotros tenemos a Andrés Barreto del Departamento de Partners de MultiSafePay, a Norman Benzoni de Megasoft, una empresa de software y plataforma de e-commerce, y a Rocío Lorenzo del Slow. Os dejo un minutito para que os introduzcáis cada uno. ¿Quién empieza o da lo mismo? Las damas primero. Vale, muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Gracias, Manuel. Bueno, mi nombre es Rocío. Soy Head of Tax en Let's Low, especialista en fiscalía internacional. Llevo más de 20 años dedicándome al tema de los impuestos, así que lo tengo totalmente incorporado. Me sigue dando el mismo miedo la agencia tributaria, el mismo respeto. Y espero que esta charla sea aclaratoria y os pueda resolver las dudas que tenéis en cuanto a la aplicación, sobre todo del IVA en las ventas en e-commerce. Genial, muchísimas gracias, Rocío. Norman. Ahora ante todo, muchas gracias por invitarme a contar conmigo. Yo soy Norman Benzoni, responsable de marketing de Megasoft, como explicabas antes. En mi experiencia llevo 20 años trabajando con e-commerce. Y realmente lo que voy a traeros aquí es un poco dudas, inquietudes o experiencia de vendedores reales con el tema fiscal. Wow, me imagino que te abordarán constantemente. Sí. ¿Y Andrés? Bueno, yo soy Andrés Barreto, Partner Manager en España de MultiSafePay. Bueno, tengo también sobre 11 años de experiencia en e-commerce y muchas dudas sobre temas de impuestos y legalidad a nivel de venta europea y venta internacional en general. Genial. Pues vamos a comenzar. Vamos a hacer un hilo de cómo se generan las dudas, cómo tenemos las dudas cuando nos lanzamos a vender hacia Europa y hacia el mundo. Vamos a comenzar por Europa, que es lo que tenemos más a mano. Y ¿cómo te abordan los comercios, Norman, cuando te llegan con dudas sobre cómo hacen a la hora de salir? Porque me imagino que recibes el comercio que está vendiendo en España y dice, oye, Europa está muy cerca, ¿no? ¿Cómo Sí. salimos a vender? A ver, te comento un poco la experiencia que solemos hacer. Primero de todo, aclaramos siempre a nuestros clientes que nosotros somos una empresa de desarrollo y no somos especialistas como Rocío y tampoco somos una gestoría. Pero cierto es que los clientes cuando te tienen como proveedor de mano, todas esas preguntas te las trasladan a ti. Y claro, además de cumplir con todo el tema fiscal, lo primero es tener la tecnología por poder hacerlo y vender en estos países, ¿vale? A nivel tecnológico tenemos dos formas de trabajar. Uno, con el propio e-commerce, que quiere abrir una web, por ejemplo, en Italia, Alemania, empezar a vender en Europa. Otro medio sería mediante un marketplace. No sé si puedo decir nombre, pero bueno, los Sí, típicos, ¿por qué no? Amazon, Zalando, Minto, tú te conectas ahí y ya te abre esta tecnología para poder vender directamente sin mucho esfuerzo tecnológico en los diferentes países. ¿Qué pasa? Después hay todo el tema fiscal que muchas veces ni los comerciantes saben hacer frente o las mismas gestorías que suelen llevar las tiendas de toda vida de pie de calle en venta internacional no tienen los conocimientos. Y ahí es cuando pueden surgir los problemas. Por eso me interesa mucho estar aquí y preguntar directamente a Rocío cuál sería la forma correcta de declarar el IVA en cada país de la Unión Europea, ¿no? Genial, ya te tenemos la primera, Rocío.
Vale, bueno, voy a hacer muy rápida, pero un poco por ponernos a todos en antecedentes. Para las ventas dentro de la Unión Europea hay que distinguir dos tipología de ventas, digamos, independientemente del producto, que es la venta B2B, es decir, desde una empresario a otro empresario destinatario. Eso sería una business to business entre dos sociedades. Esto se recoge dentro de las operaciones intracomunitarias, ¿vale? Las dos empresas deben tener registrados sus números de IVA o su VAT number correctamente en cada país. Por tanto, esas operaciones B2B dentro de las operaciones intracomunitarias son operaciones en las que desde el destino no se repercute el IVA, porque se entiende que en la recepción de la factura el destinatario se autorrepercute ese IVA, ¿vale? O se invierte el sujeto pasivo. Luego viene la parte del B2C, que ya son ventas desde sociedades, empresarios españoles a consumidores finales en países dentro de la Unión Europea, que es aquí donde cambiaba un poco la normativa, porque lo que antes se hacía era que una vez que se cumplieran ciertos umbrales en cada uno de los países, que cada país tenía umbrales distintos, entonces si la empresa española vendía en Alemania, por ejemplo, y superaba su umbral, que eran 100.000 euros, a partir de esos 100.000 euros tenía que empezar a aplicar el IVA que rige en Alemania, el porcentaje de IVA a esa venta. Mientras no se cumplieran los umbrales, se aplica el tipo vigente en España del 21%. ¿Qué ocurre con el cambio normativo a partir del 1 de julio del 2021? Que la Unión Europea, de cara a facilitar un poco toda esta gestión, dice: eliminamos todos los umbrales porque cada país tenía unos, habían de 10.000, 35.000, 100.000, entonces dicen, perdona, y para estos países, cuando se superaba el umbral, la empresa tenía que registrarse a efectos de IVA en cada uno de los países para presentar ahí las declaraciones tributarias con el sobrecoste que esto llevaba, claro, porque es págale a un asesor que registre tu IVA, que te presente las declaraciones periódicas de IVA, etcétera. Entonces, lo que dijo la Unión Europea en la directiva es: eliminemos los umbrales y ampliemos el régimen de ventanilla única en España. ¿Esto qué significa? Que a partir del 1 de julio tenemos un único umbral para toda Europa, que es de 10.000 euros, es decir, mientras que en el ejercicio y en el ejercicio anterior se superen ventas en la Unión Europea de 10.000 euros, que es el umbral nuevo, estamos obligados a aplicar el tipo del IVA vigente en el país donde esté ubicado mi consumidor. Si no llegamos a los 10.000 euros, aplicamos el IVA en España, el tipo vigente en España. Y además ya no tenemos la obligación de registrarnos en cada país de destino a efectos de IVA, sino que nos debemos inscribir a la ventanilla única o el sistema One Stop Shop, OS, que es como comúnmente se conoce, para la cual hay que hacer una notificación previa a la agencia tributaria, decirle: yo me voy a acoger a este régimen, y a través de esa ventanilla única se hace una liquidación trimestral donde se incorporan todos los IVAs y todas las ventas que se han hecho país por país. Entonces España recauda esos IVAs de los diferentes países y luego España le entrega a cada país pues su parte del IVA que ha recaudado en su nombre. Entonces, evidentemente, esto facilita mucho las operaciones, creo que reduce los costos, yo creo que es positivo. El problema es que ha sido algo como muy rápido y que las empresas no estaban preparadas, porque claro, es muy fácil decir: vale, pues ahora yo en Alemania recaudo su IVA, en Bélgica recaudo su IVA, en Irlanda claro, pero si no tengo un software que me apoye, recoger todos esos tipos de ventas, localizar la venta para saber el tipo aplicable de IVA en cada uno de los países de la Unión Europea, puede ser una auténtica locura, que es como está siendo un poco por lo que nosotros escuchamos, ¿no?, de clientes o de gente que está sufriendo, es que luego se encuentra la duda. Esto en cuanto a la venta. No me quiero extender mucho, y por favor, y si veis que me estoy tecnificando mucho, me decís. Que va. Realmente me estás contestando varias dudas que tenía, Bueno, así que genial. estoy intentando ir todo lo más rápido. Si veis que me empiezo a poner morada, es que estoy intentando ir todo lo más rápido posible para No, está explicarlo. perfecto. Que otra de las dudas que tenía es si seguía lo de pie esto de los 20.000 en Italia, y ya me dijiste que no. Ahora es todo único, 10.000 para todos.
Claro, es importante, por ejemplo, que las empresas que antes lo estaban haciendo así, estaban registrados en diferentes países que no fuera el nuestro, claro, que es donde Sí, están ubicadas las sociedades. No pueden tener un sistema mixto, es decir, o bien me acojo a la ventanilla única y a través de la Agencia Tributaria Española declaro todas mis ventas online, cuidado, estamos hablando de B2C, sí, sí, Sí. sí. y declaro todas mis ventas a través de la Agencia Tributaria Española y por tanto doy de baja mis registros en el otro país. No puedo tener un sistema mixto de unos países los declaro por la ventanilla única y otros El otro países como sigo lo tenías manteniendo. antiguamente, Claro, ¿vale? No se puede. esto no se puede. O tienes que escoger uno de los dos. O nos acojamos al régimen y nos damos de alta en la ventanilla única y por ahí declaramos e informamos de las ventas de todos los países, o mantenemos el sistema que la empresa tenía habitualmente de los diferentes registros y sigue presentando así. Lo que no se puede es tener un mix. Un Esto mix, es vale, vale. importante. Sí, no, esto no está Claro, Claro, permitido. y los 10.000 euros serían por vender en un país concreto a partir de 10.000 euros o por vender a cualquier país de Europa, fuera de De España. Europa, correcto, correcto. Es un umbral europeo. vale. Sí, Entonces, antiguamente dividían cada país, es lo que decía Rocío, cada país tenía un tramo diferente, era un verdadero caos. Era A Claro, yo raíz que de, sí, a raíz ahora de si vendo esto 10.000, fueron multados varios de mis clientes. Es decir, si tú no lo cumples, después te cazan, te lo piden retroactivo. Y muchas veces lo malo es que ya habían pagado un IVA en España y tenían que también subsanar toda su equivocación fuera del resto de los países de Europa. Claro, yo la experiencia que he tenido a la hora porque claro, a través de Marketplace, el lanzar una tienda online a vender a Francia, Alemania, es muy fácil. Es que además te llega la publicidad, te llega un mail y dice, oye, ¿por qué no activas tu venta en Alemania, en Francia, en Italia y demás, ¿no? Entonces tú dices, bueno, voy a multiplicar ventas, ¿no? Y no has hablado con tu gestor, no has hablado con nadie, ¿no? Y empiezas a vender y dices, Mira, bueno, a mí me cobran una comisión, yo voy enviando con un courier, GLS o cualquiera de estos y, claro, y de repente te das cuenta que lo estás haciendo fatal, que mira, estás incrementando. te cuento, Andrés, un caso real de hace una semana. Me llama un cliente, me dice, oye, en vuestro sistema no me recoge un pedido de Chile. Y yo, ¿cómo de Chile? ¿De dónde sacaste la venta en Chile? Hombre, claro, le salió la pestañita de Amazon, activar Chile. Ahí va. Claro. claro, es bueno, que bueno, es. bueno. Llegaremos a América un poco más adelante. Y hablando de fiscalidad, hablábamos de zona europea. ¿Y qué pasa con Reino Unido? Vale, a ver, lo del Reino Unido cambió. Evidentemente, el Reino Unido ya no pertenece a la Unión Europea, por tanto, no lo tratamos como una operación intracomunitaria, deja de estar debajo de la sombrilla de la Unión. Por tanto, esto que os he contado del B2B, de operaciones intracomunitarias, con el Reino Unido deja Nada. de existir y el Reino Unido se convierte en un país tercero que llamamos nosotros, es decir, un país extracomunitario fuera de la Unión Europea. Por tanto, las operaciones que se hagan entre empresas con el Reino Unido se entienden como exportaciones o importaciones, sujetas a los correspondientes impuestos y aranceles, por supuesto, que tenga el envío del bien que se esté vendiendo. Vamos, una maravilla para los que vendían allí. A, a mí la realidad con el tema del Brexit, lamentablemente la mayoría se desconectaron por tema de toda la gestión que implica, tanto a nivel transportista, a nivel fiscal. Y además, claro, hemos vivido el cambio de Brexit y yo a veces hacía consulta directamente con Amazon. Ellos tampoco lo tenían muy claro la forma de actuar. Imagino ahora ya está más estable, hay una forma de trabajar, imagino. Claro, Yo tener en conozco cuenta que alguna al empresa. final... Uy, perdón, Andrés, que te No, corté. no, perdón tú. No, iba a comentar que tener en cuenta que con el Brexit, no sé si os recordáis, que todos los plazos se rompieron, nunca, ninguno se cumplió. Sí, Entonces, el plazo que tendría que haber un poco
de negociación o sea, se venció el año un poco que tendríamos de traspaso también porque seguían en negociaciones. Entonces es normal que, por ejemplo, plataformas como Amazon no supiesen dar respuesta porque no se sabía muy bien al principio, porque esas negociaciones y esos plazos no se cumplieron. Claro, y luego se iban tomando nuevas negociaciones casi en la fecha límite, justo en el Claro. último día hacían un cambio que confundía todavía más a los comercios y a todo el mundo, ¿no? Fue un poco loco. Tengo algún ejemplo de tiendas españolas que vendían en Reino Unido y bueno, han tenido que abrir sociedad en Reino Unido y hacerlo de forma local, con una empresa británica y demás. Claro, esa es una opción válida, Rocío. ¿La recomendarías en el caso en función del cliente? Hombre, habría que no puedo decirte un sí o no, Claro. esto es como depende. Pero, hombre, evidentemente el tener un registro en UK ayuda porque tienes pues el tax number y el registro reconocido como sociedad. Si no tienes que empezar a hacer todo o a través de un agente aduanero, o vienen todos los problemas del famoso EORI que ya UK no iba a dar por bueno el EORI al principio, el bad number, hay que inscribirse allá con otro número. Entonces, claro, al final con todos estos trámites, teniendo una sociedad constituida en UK, te facilita mucho. Claro, totalmente. ¿Esto cambia a nivel normativa o a nivel impuesto si vais a través de Marketplace o de forma directa o impacta de la misma forma a todos los clientes? Depende otra vez porque ya sabéis que los marketplaces depende un poco de cómo se produce la venta, ¿no? Al final, grandes plataformas es yo le vendo a la plataforma y la plataforma le vende al cliente. Entonces, digamos que se producen dos operaciones. A nivel fiscal, esto está muy claro. Dependiendo dónde esté el marketplace o a la empresa a la que yo le esté facturando, la catalogaré como una operación intracomunitaria o una exportación. Y el marketplace hará lo mismo con su cliente. Otra cosa es, hay otros marketplaces que solo actúan de medio intermediador, pero el vendedor sigue siendo la empresa original. Entonces ahí habría que ver ese caso, ¿no? ¿Entendido? A ver, por mi experiencia de cliente marketplace, al final el cliente final, es decir, el vendedor, tiene que hacerse cargo de todas las declaraciones, que fue el casos que me pasaron de Amazon, que se equivocaron, pensaban que estaban cubiertos para vender desde Amazon y no. Tenían que Claro, declarar ellos bien. Claro. porque la venta sigue siendo del vendedor. No se Efectivamente. produce la doble operación que he comentado en otros Efe- casos que sí que se produce. Efectivamente. Y a veces esta equivocación hace que el vendedor, en este caso las tiendas, por estas equivocaciones lo pagan muy caro, la verdad. De todas formas, fíjate que para los marketplaces esta normativa a partir de julio del 2021 también ha cambiado porque lo que ha dicho, lo que ha venido a decir un poco la Comisión Europea es convertir a los marketplaces también en obligados recaudadores de IVA cuando la venta viene de fuera de la Unión Europea. Ajá. Porque no quieren que ese IVA se escape. Entonces, digamos que a partir del 1 de julio los marketplaces que vendan a través de su plataforma productos que vengan de fuera, y no solo los productos, sino que el proveedor sea de fuera de la Unión Europea, el marketplace es el encargado de recaudar ese IVA. ¿Vale? Vale. Entonces lo convierte como en obligado tributario a darse como responsable de esa gestión de IVA, ¿no? Pero porque el producto y el proveedor están fuera, ubicados fuera de la Unión Europea. Muy Claro, interesante. esto vendría a igualar un poco las reglas de juego para esos vendedores que vienen desde otros países con otros impuestos diferentes que aquí se escabullen un poco de ese impuesto que aquí tenemos, ¿no? Tenían un Correcto. 21% de margen, ¿no? Sí. En Claro. sus ventas. Claro, claro. Entonces lo que hacen con esto es un poco equiparar o igualar la gestión interna dentro de la Unión Europea con los productos y los Y la proveedores que competencia. están fuera, claro. Claro, mucho mejor también para los que pagamos nuestros impuestos como Impuestos. debe de ser. Claro. Exacto. El Claro, comercio claro. nacional siempre ha estado penalizado de esas tiendas que vienen de otros continentes
que envían en 2 días por avión a precios muy baratos, pero teniendo la facilidad esa, no pagan IVA, tienen ese 21% de margen. Claro, se pueden permitir pues ganar la competencia de precios contra los comercios españoles. Claro, claro, claro. Perfecto. Norman, ¿cómo ayuda la tecnología a los comercios para poder llevar ese control de ese IVA repercutido hacia Europa o esa ventanilla única? ¿Existe tecnología que ayude realmente en el día a día? Sí, mira, ejemplo, como explica Rocío, en nuestro caso, que llevamos un programa de gestión, los RP de las tiendas, lo primero que hemos hecho cuando entró la normativa es hacer lo que comentaba Rocío, de coger el IVA de cada país, integrarlo en nuestro sistema para que los clientes que tienen venta a nivel europeo pudiesen sacar un informe fiscal cada trimestre, declarar correctamente con su gestoría o consulente legal, etcétera. Genial. Si no lo tuvieran, Aquí estarían el apoyo, el apoyo del software es totalmente, vamos, yo creo que es imprescindible porque bueno, puede haber, ¿no? Empresas que igual venden, tienen ventas muy concretas, ¿no? Números muy controlados, pero claro, una empresa que esté vendiendo todos los días, claro, al final se le hace un volumen difícil de Sí, controlar para identificar cada país, su tipo impositivo, entonces esto si no tienes un software que te apoye en esto. se hace cuesta arriba o directamente imposible. Sí, imposible y luego tienes la obligación de la presentación trimestral, por tanto esos 20 días de margen desde que acaba el trimestre a la presentación, tienes muy poco tiempo para en un Excel manejar un volumen de datos, ¿no? O sea, sería complicado. Sí, sí, sin duda. Y luego Totalmente. hay una casuística que se da en el sector y es que a raíz del COVID se han digitalizado muchos pequeños comercios. El ejemplo de Belfix, que gestiona tiendas. Y claro, lo que hacen ellos es gestionar esa tienda, ponerle como el gestor de la tienda física, una tienda online y una oportunidad de vender a nivel europeo. Claro. Resulta que ahora las gestorías tradicionales se han Sí, encontrado de repente claro, ahora resulta que mi cliente, ¿no?, de toda la vida que vendía aquí al lado a los del barrio, pues ahora resulta que le vende a alemanes, a suecos y a holandeses, ¿no? Y hay mucha desinformación en el sector, ¿no? Incluso por los propios comerciantes, que al final no son ni especialistas en tecnología, tampoco Claro. en contabilidad. Y bueno, la contabilidad siempre da dolor de cabeza. Todo el sí, tema ahí, legal, impuestos. ahí creo que muchas gestorías nos odian, pero la realidad es esto. Al final ofrecemos a tiendas de pueblo de toda vida abrir su negocio y no cerrar, empezar a, sobre todo, sobrevivir y después con el tiempo empezar a que su negocio sea rentable. Pero sí que hay las gestorías tendrán que vivir también un cambio igual que lo está viviendo el comercio. Tiene que entender que ahora la venta no es en el pueblo, es la venta en Europa. Si al final somos comunidad europea. Claro. Hay que empezar a trabajar de verdad como comunidad europea. Claro, claro, claro. Let's Lau, en esta parte, claro, un poco vuestra experiencia, ¿cómo? A ver, al final tener en cuenta que nosotros somos especialistas en la parte digital, entonces ya no solo a nivel de impuestos, que es el área que yo llevo, entonces tenemos muchas startups o desarrollo de software o empresas que se están digitalizando y al final hay procesos complicados o dolorosos de digitalización, pero al final yo creo que es lo que decía Norman, es un proceso doloroso pero absolutamente necesario, ¿no? Yo creo que cada vez demandan más las empresas y me da igual que sea una startup o una empresa que ya esté constituida, demanda más un buen sistema, un buen software que acompañe la prestación de sus servicios, el control de sus costes, la correcta cumplimiento de las obligaciones tributarias, ya no hablemos del tema de protección de datos, todo esto. Entonces, claro, toda la legislación que tenemos en función ya, y no en España, a nivel europeo, a nivel internacional, yo creo que ayuda o tiene que empujar a las empresas y las están empujando de lo que nosotros vemos día a día
de digitalizarse, de buscar un buen software que dé soporte a la gestión, a la venta, al final, al control de costes. Genial, genial. Pues me sale una pregunta y hilo con esta para salir de Europa. ¿Afecta a este nivel de impuestos el que yo pueda vender en una divisa diferente? Es decir, dentro de la parte de pagos que se ofrece, una de las cosas que ponemos en valor cuando hablamos con clientes es el poder cobrar en divisas diferentes del euro. Y dentro de la comunidad existen divisas de países que son comunitarios, que son distintas del euro, y ya en el momento en el que piso fuera de Europa, todo es totalmente en divisas. ¿Cambia aquí la forma a la hora de presentar impuestos si lo hago en coronas danesas o en dólares? No. Tener en cuenta que al final siempre las liquidaciones de impuestos, la información que se transmite a la agencia tributaria, la propia contabilidad, la obligación contable de la sociedad siempre es en la moneda del curso legal de nuestro país, que es el euro. Entonces, si tenemos ventas al extranjero con diferentes divisas, siempre hay que recoger, hay que ver y registrar la operación en euros y luego con su cambio respectivo, ¿no? Por seguir tu ejemplo, a coronas. Entonces nosotros tenemos muchos clientes, por ejemplo en el caso de Noruega, que hacen ventas, entonces su factura va en euros y luego abajo el cambio y el cambio que se recoge a las coronas, ¿vale? Pero a efectos contables esto se recoge en euros y a efectos de liquidación de impuestos es en euros. Y si hay diferencias de cambio positivas o negativas al finalizar el ejercicio, pues se contabilizan, pero no afectan en absoluto, ¿no? Esto es un punto buenísimo porque quizás cuando nosotros lo ofrecemos a la hora de los pagos, creo que hay ese desconocimiento o miedo a, bueno, no me quiero meter en un lío ofreciendo divisas porque vaya que luego tengamos problemas o vaya que me complique la No, y declaración además posterior. con las divisas que conocemos, no hay problema porque el boletín oficial del Estado, el Banco de España, te recoge el tipo de cambio oficial. Por tanto, nosotros cuando hemos tenido inspecciones de Hacienda, si hay alguna duda con el tipo de cambio, es verificar lo que ha publicado el Banco de España en el boletín, ¿no? Y te vas al son tipo de cambios oficiales. Incluso no habría problemas, fíjate, me voy a adentrar ya en un mundo nuevo, es que no habría problema incluso en el cobro de facturas en Bitcoin, por ejemplo, o en criptodivisas. Tampoco no lo tenemos ni Vamos a abrir el prohibido, melón ni de vamos. criptomonedas. Yo lo Bueno, sí. comento solo porque se entiende, o sea, la agencia tributaria en España se ha reconocido como un medio de pago, pero es verdad que no tenemos este tipo de cambio oficial, ¿no? Que al final, ante cualquier duda o cualquier conflicto con la agencia tributaria, te remites al cambio oficial. Con las criptomonedas no hay cambio oficial, Claro. pero no hay ningún problema en recibir pagos en cualquier divisa o criptoactivo, criptomoneda que se conozca en el mercado. Por ahora no hay limitación. Wow, acabas de abrir una caja tremenda. Sí. Bueno, si Tesla quiere vender sus coches con Bitcoin, es que está ahí para empezar. Sí, Tesla sería un caso para hacer un webinar solo hablando de él. Sí. Ya que estábamos hablando de fuera de Europa, tengo entendido que, por ejemplo, las ventas en Estados Unidos de pedidos inferiores a $400 no pagan aduana. ¿Eso es correcto? Pues no sé decirte si incorrecto, pero habría que determinar que ellos tienen una tabla arancelaria que va en función del tipo de artículo. Y en teoría, según la normativa vigente con Estados Unidos, todos los productos que se exporten y por tanto ellos importan a su territorio nacional pagan las tasas arancelarias correspondientes. Mira, Sí, esto os comento un caso real de un cliente, ¿vale? Bueno, que tenía, no sé repito, no sabemos si con estos experimentos a nivel fiscal lo hacen bien o mal, pero la realidad que estaba vendiendo productos de moda, ropa, calzado y textil, y claro, ya en el momento que se empezó la aventura de montar una tienda online en América, una de las cosas que llegamos a descubrir con la empresa de logística, que efectivamente, como dice Manuel, en este tipo de producto, si no pasaba de los $400,
no tenía que hacer frente a los pagos aduaneros, el pedido pasaba directamente. Ojo, esto igual es un truco, una trampa a nivel de logística. A ver, Fiscalmente, claro, Ya sabemos quién ofreció eso. soy culpable. Bueno, a ver, yo soy vuelvo un a decir, mandado. yo la tabla arancelaria de Estados Unidos no me la sé, ¿vale? Pero sé que funciona igual al resto de países, que es que tú identificas tu producto y lo encasillas dentro de las partidas arancelarias que tienen ellos, y entonces esto te determina el arancel a pagar, mucho, poco, o entonces, hasta donde yo tengo entendido, todos los productos tienen tasa arancelaria, aunque sea un 0, algo, porque es verdad que Estados Unidos tiene tasas arancelarias bastante bajas, nunca suelen ser superiores al 3 y algo, o al 4. Pero no me suena a mí que haya una exención tal, pero Lo investigamos. Lo lo investigamos. investigamos. Una pregunta que eso me interesa a mí. En caso de embarcar en un camino parecido, que a mí muchas veces los clientes me dicen, oye Norma, ¿por qué no intentamos probar a vender en China, América, México, X? ¿Vuestra empresa ofrece ese tipo de asesoría para no hacerlo bien? Y que no pase, por ejemplo, lo de América. A ver, Para estar claro, seguros, ¿no? Jurídicamente. claro. Efectivamente. Nuestra recomendación siempre es a cualquier persona que vaya a tener una actividad económica fuera del territorio español, y ya más aún fuera de la Unión Europea, porque las reglas en Sí. la Unión Europea están más o menos claras para todos. Yo creo que siempre es conveniente ir de la mano de alguien que sepa. ¿Por qué? Porque ya no solo influye nuestra normativa, que es donde está radicada la empresa, ¿no? Que va a hacer la operación, sino que es que entran en juego también las regulaciones del país de destino. Entonces aquí entran en juego dos países con sus propias leyes, que es bueno conocer, y esto trae muchos dolores de cabeza. Nosotros lo vemos, Mucho. sí, lo vemos habitualmente, lamentablemente, gente que tiene, ¿no? O incursiona en países y luego por desconocimientos normativos, sobre todo en el país de desembarco, pues luego vienen los dolores de cabeza. Y hablando de estos dolores de cabeza, Rocío, a nivel de venta europea y venta internacional en general, tema de las multas, ¿qué tal? Hay muchas multas, ¿hay algún tipo de control por parte de la agencia tributaria o...? Hombre, control muchísimo. Tener en cuenta que ahora el intercambio de información financiera, por ejemplo, con las entidades financieras es total, con la agencia tributaria es casi transparente, es como si ellos fueran los mismos bancos. Entonces, aunque no sé de que la agencia tributaria no tenga visibilidad a la venta, tiene visibilidad al movimiento de dinero. Entonces, yo creo que estos intercambios de información hace unos años no eran habituales, pero hoy en día tienen una capacidad de intercambiarse información o de acceder a un montón de información que antes no tenían. Entonces, esto les da mucha visibilidad. Yo siempre creo que es mucho más barato hacer las cosas bien Sí. que luego intentar regularizar, porque cuando ya tienes que regularizar, ya tienes a la agencia tributaria respirándote en la nuca con sanciones, las multas, los recargos, y ya no solo te miran esa operación, igual te miran el año completo, los 4 años no prescritos. Entonces, creo que siempre es como más barato en su momento hacerlo bien, porque sí que se producen, ¿eh? Sí, yo me quedaría con este consejo que, a ver, yo como empresa de desarrollo siempre le digo a las tiendas, pregunta bien a tu asesor, pregunta bien a tu gestoría, etcétera. Muchas veces lo hacen mal y después me viene Norman, esto es fácil de hacer. Móntame esto en el desarrollo que bloquea el carrito de compra en América $400 y ya está. Claro, Ya. no, y además os cuento una cosa por experiencia, que a veces la gente cree, no, me voy a tal país y dejo de pagar los impuestos ahí, y luego yo sigo teniendo mi empresa en España. Nosotros tenemos, hemos visto varios casos
donde esa agencia tributaria de ese país le reclama a la agencia tributaria, es la agencia tributaria española la que te termina embargando por una deuda en otro país, porque ellos tienen acuerdos de colaboración. Claro. Entonces, yo creo que sí es conveniente tomárselo en serio y sobre todo Sí. lo que decía Norma, ¿no? Ir correctamente asesorado o por lo menos con el conocimiento suficiente de la actividad que se va a hacer. Y eso era una de las cosas que yo creo que también adolecemos mucho aquí, que buscamos un asesoramiento rápido y gratuito y a lo mejor buscamos en Google y ves 4 tips y ya te crees En que un sabes blog, en vender, un blog. sabes vender por todo el mundo y realmente no es así. Hay que ir a donde está realmente el conocimiento y eso hay que pagarlo porque al final ayudáis luego a que no haya problemas, que Sí. es la clave. Bueno, aún hay Claro. gente que copia y pega los términos legales, la política de cookies, la copia y la pegan y deja incluso sin darse cuenta el link de la web antigua en la que copió ¿Desde y dónde pegó. copió lo...? Sí, esto lo he visto muchas veces, ¿eh? Claro, Si pero te eso decía copia, que parece ser que en ese momento pues que te ahorres el dinero del asesoramiento, pero es que eso que pagues te va a ahorrar luego mucho más dinero en un futuro. totalmente de acuerdo. Sí, y después otra cosa que no entienden las tiendas, cuando acuden a mí, yo siempre digo, nosotros somos una empresa de desarrollo, no somos abogados. Que te pongamos un borrador de la política de cookies no significa que está la última normativa del día 2 de diciembre. Tiene que coger este borrador, hablar con una empresa que se dedica a eso y que te lo revise. ¿Quién lo Claro. hace? Muy pocos. Pero bueno, Claro. ahí está nuestra recomendación, como decía Andrés, de ir a profesionales, pagar y tiene garantía que te lo van a hacer bien y si pasa algo, tiene también una empresa responsable que te ayude. Exacto. Yo me surgía ahora que hablábamos de legalidades sobre la web, me venía algo muy que siempre he tenido mis dudas y no sé si es legal o no, y es ofrecer productos online, ¿vale? En una tienda online sin IVA y luego añadirle el IVA posterior. ¿Hay alguna ley que regule el comercio electrónico para mostrar el producto si debe estar con IVA, si se puede luego resumir el IVA en el carrito final o no sé? Hombre, realmente como ley no, pero yo creo que como en el código de buenas prácticas de la venta, ¿no? Siempre conviene que el consumidor conozca el precio final de su producto o de su servicio. Entonces yo creo que para evitar problemas o que se cancele una venta en el momento final cuando le añades ese IVA que es previo al momento del pago, realmente la obligación al final la tiene la empresa en su declaración de IVA y en repercutir IVA en todas sus ventas. Ahora sí que conviene indicarlo por eso, por buenas prácticas, pues saber si el precio es total, si lleva el IVA incluido o se añade luego. Yo aprovechando el hilo, me pasó algo curioso con algún comercio que le multaron, un comercio que vende España, ¿vale? Le multaron de una comunidad autónoma X, sin decir nombre para no, no armar el caos, porque en la rebaja de su tienda online no ponía desde hasta. Es decir, tú imaginas, tenía el precio una zapatilla 120 euros, con descuento se quedaba en 100 euros. Le multaron por eso. Y me mandó el correo de la multa de la comunidad autónoma y dice, oye Norman, tú que llevas muchos años en Norman e-commerce, Gestor, Norman Gestor. ¿sabe algo de esto? Y yo le dije, mira, realmente en mi vida es la primera vez que lo escucho. Entra en cualquier web de España, no lo he visto nunca. Ya. ¿Tú, Rocío, sabes Mira, algo? lo desconozco porque esto es como normativa en plan legal consumo, de sí. consumo, correcto, que hay algunas que tienen la capacidad las comunidades autónomas, otras son estatales, entonces lo siento, pero total desconocimiento, no te puedo decir. Además tengo entendido que cada junta de consumo, que cada comunidad autónoma tiene su propia junta de consumo, podría cada una de ellas multarte por ese mismo error si quisiesen simultáneamente, porque son independientes. Sí, sí. Eso entonces aquí da para hacer más webinars. Lo Otro podemos dejar como webinar, sugerencia sí. para Yo una siguiente tengo sesión. varios ejemplos de multas.
Si queréis, os lo voy Eso es pasando. para un Econbeers. Eso es para un Econbeers en vez de un café, ¿no? Pues ya que nos vamos acercando a los 45 minutillos que teníamos previsto de tiempo, ¿vale? Nos quedan unos 5 minutillos. Tengo algunas preguntas. Canarias, que tiene un régimen fiscal diferente. ¿Cómo lo tratamos? Lo tratamos como si fuese una exportación, es decir, nosotros no aplicamos el IVA del territorio común, sino que luego al llegar a Canarias se le aplica el impuesto vigente ahí, que es el IGIC. Pero se trata a todas como una exportación, ¿vale? Es como si fuese un territorio ajeno. Ujú. Y ahí en mi declaración de impuestos como comercio tengo que declarar en lugar de ese IVA, ese IGIC, que sería el impuesto de Canarias, ¿no? A ver, dentro de la ventanilla única no, porque habla de países y Canarias pertenece a A España. España, correcto. Claro, me refiero a una venta, a una prestación de servicios, a una importación que viniese de un país tercero, ¿vale? Aunque Vale, pase por España, no hay aplicación de IVA español. vale. En cuanto a la venta al consumo, al consumidor final, localización de las reglas de localización en Europa son por países. Entonces, en Por- país estamos reconocidos como España, por Mira, ahora. sobre el hilo de Manuel, a nivel de desarrollo, Canarias también nos obliga a hacer un desarrollo a medida. Ejemplo, en nuestros e-commerce, cuando una dirección de envío de Canarias, tenemos la obligación de pedirle el DNI, porque después tendremos que sacar el DNI al transportista o el transportista no puede enviar la mercancía ahí. Eso como todo influye, todas estas Hombre, peculiaridades a nivel de software, a sí, nivel porque se fiscal. tiene que hacer, claro, una consolidación de aduanas. Efectivamente, hay que sacar una factura y todo. Una factura sin IVA, claro, Efectivamente, si no el sí, transportista no le dejan llevar ahí la mercancía. exacto. Y creo que incluso, hablando de Canarias, que es muy interesante, creo que siempre nuestros pobres vecinos de Canarias tienen muy pocas tiendas que vendan allí, ¿vale? Y siempre nos lo han pedido. Cuando he estado hablando con muchos e-commerce o con consumidores, siempre me comentan eso, ¿no? De que hay pocas tiendas en Península que entreguen en Canarias. Y por eso creo que es interesante, porque además creo que están obligadas las tiendas a anunciar los productos con... Realmente, cuando un canario compra una tienda online de Península, lo que paga ya por ley ya tiene que estar incluido todo, hasta retirar su paquete, o sea, hasta recibir el paquete en su casa. O sea, el comprador canario no ha de pagar luego impuestos ni nada de más. Es responsabilidad de la tienda al ofrecerlo. Porque Claro, claro, tú esto, estás ofreciendo algo a lo mejor a 20 euros con envío a Canarias y resulta que luego llega allí a aduanas, llaman al comprador y le dicen que tiene que pagar 30 euros de impuesto más. Claro, en teoría es un poco un fraude, ¿no? Porque ese comprador no va a pagar 50 euros por un producto de 20 euros porque le va a salir el doble de caro. bueno, Entonces, Ya. bueno, Sí, es hoy, el ahí en problema de tener Canarias como una hay otro aduana webinar interna. Ahí pendiente. en En Canarias un Canarias webinar. hay otro pero webinar, ese lo sí. hacemos in situ. O montar más, o Sí. montar más tiendas en Canarias directamente, ya resuelto el Bueno, hay problema. alguna empresa que te hace la logística y creo que por inferior a 150 euros no estás obligado de según el producto, pero bueno, no sé si esto es marketing logístico, ¿eh? Igual pasa lo mismo que América, ¿sabes? Sí, exactamente. Pues Sí. por ir rematando, os voy a pedir tips. Es decir, Rocío, Norman, si tuvierais que hacer como reñirle a ese cliente que alguna vez nos ha hecho caso y tuvierais que decirle, oye, que te avisé, ¿qué tal? ¿Qué tres cosas son las que más
A ese que Soléis. multaron, ¿no? A ese que multaron o a ese Multaron. que le dijiste no tira por aquí y tiró y tuvo el problema. Bueno, ¿Qué tres cosas os enfrentáis como los tres principales frentes? sí, yo primero un poco como repetí antes de empezar cualquier negocio, consultar a empresas estilo la de Rocío, ¿vale? Es decir, consulta bien a nivel fiscal todo lo que tiene que hacer. Segundo, apoyarse a una empresa de software profesional que tenga las normativas vigentes en su software o no sirve de nada. Y tercero, también hay que, a ver, todo el tema fiscal, software, hay que actualizarse. Es decir, quien se mete en el mundo digital es una cosa que es formación continuada. Eso no para nunca. Porque Claro. lo que estamos hablando hoy, igual en un par de meses, No Ya no vale. vale. ya no Ha vale. cambiado, ¿no? Es que es así, así va esto de rápido, por supuesto. Sí, sí, sí. Tienes Esos razón. serían mis 3 consejos básicos. No, yo Rocío, estoy totalmente de acuerdo. A ver, yo por ponerme un poco negativa, o sea, obviar o evitar esto, he leído en internet o yo miré en un blog o un compañero lo hizo así, creo que esto es muy peligroso, entonces lo mejor es ir a fuentes seguras, que igual, vale, mira en internet, pero mira las páginas del ISEX, de las consejerías económicas, de las grandes empresas de logística que siempre hablan un poco, o al final de despachos de abogados que nosotros, por ejemplo, en nuestro blog colgamos multitud de tips a nivel fiscal o cambios normativos o multi-SafePay, en fin, que contenido, pero identificar siempre la fuente correcta es muy importante, no un blog ahí de 4 que lo mismo te hablan de impuestos que de software que igual mañana de patatas fritas, ¿no? Sí, que a lo mejor es Sí. marketing, ¿no? Claro, entonces identificar siempre la fuente, que la fuente sea adecuada y eso, pensar que lo que puedas gastarte hoy no es un gasto, es una inversión para que tu empresa crezca y crezca de forma segura. Pues sí. fenomenal. Súper importante, nos queda totalmente claro que el asesoramiento es fundamental, que tener software a la última es básico y que el e-commerce va mutando, va cambiando cada 30 segundos y esto es un mundo que no para y es maravilloso y por eso los que trabajamos en él lo acabamos amando tanto. Pues nos hemos colado un poco de lo que teníamos previsto, pero la verdad es que es un placer charlar con vosotros, se iría el tiempo volando. Os reto a hacer un webinar en Canarias sobre fiscalidad canaria y un placer, me gustaría lanzaros la lanza o el reto a hacer otro, aunque no sea en Canarias, por supuesto podemos hacerlo siempre que queráis y que podamos ayudar a muchos e-commerce y a gente tanto que ya lleva tiempo y quiere lanzarse a vender en otros países que lo tenemos siempre ahí como un mito, o el que está empezando a emprender y es un mar de dudas, que podamos aclararle un poco y ayudarle. Fantástico. Pues Nada, pues genial. muchísimas gracias a vosotros. Para mí también ha sido un placer compartir con los tres, muy enriquecedor. Y lo que tú dices ha sido muy ameno porque para un tema tan aburrido se ha pasado el tiempo volando. Se pasó volando, la Muchas verdad. gracias. Gracias por invitar, es un placer a todos, la verdad. Gracias por venir. Que tengáis muy buena tarde a todos. Igualmente. Gracias, adiós. Adiós.